Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que las cosas se han puesto bastante picantes. Prepárense porque vamos a desgranar la explosiva reacción de Demet Özdemir ante las afirmaciones de su expareja Can Yaman, quien insinuó que su romance era pura publicidad, sí, lo escucharon bien. Si se quedaron con la boca abierta al leer ese titular, imaginen cómo se quedó Demet. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno y por supuesto, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni un solo análisis jugoso como el que traemos hoy. Hace poco Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, concedió una entrevista que encendió las alarmas. En ella, al ser preguntado sobre su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir, lanzó unas declaraciones que, digamos, dejaron a más de uno con la mandíbula desencajada. Deslizó de manera bastante sutil pero contundente que el romance que mantuvo con Demet, una relación que cautivó a millones de fans y que fue portada de revistas y tema recurrente en redes sociales, podría haber sido, en gran medida, una estrategia de marketing, sí, como lo oyen. Según él, o al menos eso se desprende de sus palabras, la intensidad mediática, las fotografías juntos, los gestos públicos de afecto, todo habría sido un movimiento orquestado para potenciar sus carreras individuales y para la promoción de proyectos. Imaginen la escena. Demet, una actriz consolidada con una carrera en ascenso y un público fiel que la adora por su talento y carisma, de repente se ve envuelta en unas declaraciones que la tachan, implícitamente, de haber participado en un montaje publicitario. Si algo sabemos de Demet es que es una mujer que valora la autenticidad, que siempre ha mantenido una imagen pública intachable y que, hasta donde el público conoce, siempre ha sido transparente en sus relaciones. Por eso, no es de extrañar que estas insinuaciones hayan caído como una bomba. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans se dividieron, algunos defendiendo a capa y espada a Demet, otros, quizás influenciados por las palabras de Can, empezaron a cuestionar la veracidad de su romance. Y es que, seamos honestos, cuando una figura pública de la talla de Can Yaman hace este tipo de comentarios, es difícil ignorarlo. Crea un manto de duda, una sombra de sospecha que planea sobre algo que hasta ese momento parecía una historia de amor genuina. Pero, ¿qué significa exactamente que un romance sea publicidad? En el mundo del espectáculo, las líneas entre la vida personal y la profesional a menudo se difuminan. Las parejas de celebridades son a menudo un imán para los medios, y sus relaciones pueden ser utilizadas para generar interés en sus proyectos, ya sean películas, series o incluso lanzamientos de productos. En este contexto, una relación publicitaria implicaría que, si bien puede haber cierta química o afecto real, el foco principal no es la profundidad del vínculo, sino el beneficio mutuo en términos de exposición mediática y éxito profesional. Y aquí es donde entra la contundente respuesta de Demet Özdemir Lejos de quedarse callada o de responder con evasivas, Demet ha decidido plantar cara. En una reciente aparición pública, se le preguntó directamente sobre las declaraciones de Can Yaman, y su reacción fue, por decirlo suavemente, explosiva. No usó palabras altisonantes, no recurrió a insultos, pero su lenguaje corporal, la firmeza de su voz y, sobre todo, la contundencia de sus palabras, dejaron muy claro su sentir. Según los informes y los vídeos que circulan, Demet habría dicho algo así como, no necesito publicitar mi vida privada ni mis relaciones. Mi trabajo habla por sí solo, y mi privacidad es algo que protejo. Las insinuaciones de que mi relación con Can era solo publicidad son completamente falsas e innecesarias. Wow. La verdad es que la solidez con la que defendió su postura fue admirable. Se mostró decepcionada, quizás hasta herida, pero sobre todo, defendió con uñas y dientes la autenticidad de lo que vivió. Lo que me llama la atención de la reacción de Demet es esa dignidad que proyecta. No se rebajó al nivel de una disputa pública. En lugar de entrar en un intercambio de acusaciones, eligió reafirmar su propia integridad y la validez de sus experiencias. Dijo implícitamente, lo que viví fue real para mí, y no voy a permitir que nadie lo manche con insinuaciones infundadas. Es un mensaje poderoso para cualquier persona que se sienta atacada o cuestionada en su vida personal. Pensemos un momento en la presión que deben sentir estas figuras públicas.
Cada paso que dan, cada relación que inician, se convierte en un espectáculo. Y cuando esa relación termina, las especulaciones sobre las razones sobre la autenticidad de lo vivido se multiplican. En este caso parece que Can Yaman, quizás en un intento por reescribir la narrativa o por distanciarse de un capítulo pasado, decidió pintar un cuadro donde la realidad de su romance con Demet se ve empañada por la conveniencia mediática. La reacción de Demet, por otro lado, nos recuerda la importancia de la autenticidad y de la autovaloración. Ella no necesita colgarse de la fama de nadie ni de ninguna estrategia de marketing para brillar. Su talento es innegable, su popularidad está construida sobre bases sólidas, y su reputación como profesional es impecable. Por eso una acusación de este tipo, aunque sea velada, tiene que doler. Me pregunto cuáles habrán sido las verdaderas razones detrás de las declaraciones de Can Yaman. ¿Será que realmente sintió que la relación fue más una estrategia de marketing? O quizás es una forma de él de manejar las expectativas o de dar una explicación pública a la ruptura que sea más conveniente para él. A veces las motivaciones detrás de estas declaraciones son tan complejas como las relaciones mismas. Lo que sí está claro es que la respuesta de Demet ha generado un debate muy interesante entre los fans. Por un lado, están los que siempre han creído en la pareja y la ven como una víctima de las declaraciones de su expareja. Por otro, hay quienes, influenciados por las palabras de Can, empiezan a replantearse todo. Y luego están los que, como yo, observan la situación con una mezcla de curiosidad y admiración por la forma en que Demet ha manejado la crisis. Es importante recordar que aunque somos testigos y comentamos sobre la vida pública de estas celebridades, al final, sus emociones y sus experiencias son suyas. Lo que sí podemos hacer es analizar cómo manejan las situaciones, qué mensajes proyectan y cómo eso nos puede servir de inspiración. La reacción de Demet Özdemir ante las insinuaciones de que su romance con Can Yaman fue pura publicidad es un ejemplo de cómo defender la propia verdad con elegancia y firmeza. Nos enseña que en medio de la vorágine mediática, la autenticidad y el respeto por uno mismo son el mejor escudo. Pero profundicemos un poco más en el contexto y en las posibles implicaciones de las declaraciones de Can Yaman. La entrevista en cuestión se produjo en un momento en que ambas estrellas turcas gozan de una enorme popularidad a nivel mundial. La relación entre Demet y Can fue uno de los romances más mediáticos y seguidos de la industria turca en los últimos años, alimentando innumerables portadas de revistas, titulares de noticias y debates en redes sociales. Se les veía como la pareja dorada, con una química innegable tanto en pantalla como fuera de ella. Por ello, las palabras de Can, por muy sutiles que fueran, cayeron como una bomba precisamente porque rompieron con esa imagen idílica que tantos admiraban. Es posible que Can Yaman, al dar esa entrevista, buscara proyectar una imagen de ser un artista más maduro y estratégico en su carrera. En el competitivo mundo del entretenimiento, donde la imagen pública lo es todo, es comprensible que los actores busquen maneras de controlar la narrativa y de posicionarse de la manera más favorable. Declarar que una relación fue en parte una herramienta de marketing, podría interpretarse como una manera de decir: yo sé lo que hago, manejo mi carrera con inteligencia y no me dejo llevar únicamente por las emociones. Sin embargo, el coste de esta supuesta estrategia es, como hemos visto, la posible herida a la reputación y a los sentimientos de su expareja. La reacción de Demet Özdemir, por su parte, resalta un valor cada vez más escaso y apreciado: la integridad. En una era donde la viralidad a menudo triunfa sobre la sustancia, su negativa a validar la idea de que su vida privada es un producto de consumo es un acto de valentía. Ella no niega haber tenido una relación con Can, lo que estaría fuera de lugar y sería fácilmente desmentido por la evidencia pública. Lo que sí niega rotundamente es que esa relación haya sido solamente o principalmente publicidad. Está defendiendo la validez de sus propios sentimientos y de la experiencia vivida, un derecho fundamental que debería prevalecer por encima de cualquier especulación externa. Analicemos las frases clave de Demet: no necesito publicitar mi vida privada ni mis relaciones. Esta afirmación es crucial. Subraya su confianza en su propio talento y en el valor intrínseco de su trabajo. Demet Özdemir ha construido una carrera sólida gracias a su indiscutible talento actoral, su carisma y su conexión con el público. No es una artista que dependa de escándalos o de relaciones pasajeras para mantenerse relevante. Por lo tanto, la idea de que ella habría recurrido a una relación publicitaria para impulsar su carrera es, en sí misma, una falta de respeto hacia su trayectoria y profesionalismo.
Mi trabajo habla por sí solo. Esta frase es un claro desafío aquí. Quienes intentan desacreditarla. Es un recordatorio de que su verdadero valor reside en su desempeño en pantalla, en su capacidad para dar vida a personajes y para emocionar a la audiencia. Las insinuaciones de Can Yaman, al sugerir que su relación fue una fachada, buscan diluir el impacto de su arte y reducir su éxito a una estrategia de relaciones públicas. Demet, con esta declaración, se remonta a las bases de su carrera y reafirma su identidad como artista. Y mi privacidad es algo que protejo. Aquí, Demet establece un límite muy claro. Si bien las figuras públicas están expuestas a un escrutinio constante, también tienen derecho a su espacio personal. El hecho de que su relación con Can haya sido noticia no significa que haya renunciado a su derecho a la privacidad o que haya dado permiso para que se especule sobre la naturaleza íntima de sus vínculos. La declaración de Can Yaman al insinuar que la relación era una estrategia de marketing, cruza esa línea al invadir y trivializar su esfera privada. Las insinuaciones de que mi relación con Can era solo publicidad son completamente falsas e innecesarias. Esta es la conclusión contundente. Falsas porque niega la veracidad de la acusación. Innecesarias porque sugiere que tales insinuaciones no solo son erróneas, sino también inútiles y perjudiciales. Demet no se anda con rodeos, no da lugar a ambigüedades. Está defendiendo su verdad con una franqueza admirable. El impacto de esta situación trasciende el ámbito personal de los dos actores. Nos invita a reflexionar sobre la forma en que el público y los medios consumimos la vida de las celebridades. A menudo idealizamos sus relaciones, las convertimos en narrativas románticas, y cuando la relación termina, o cuando surgen declaraciones controvertidas, nos sentimos defraudados. Sin embargo, es crucial recordar que estas son personas reales con emociones complejas, y que sus vidas privadas no son un espectáculo para ser diseccionado a la ligera. La actitud de Demet Özdemir en esta situación es un faro de inspiración. En un mundo donde la confrontación a menudo se glorifica, ella eligió la dignidad. En lugar de caer en un intercambio público de acusaciones, optó por defenderse con argumentos sólidos, reafirmando su valor y su autenticidad. Este tipo de respuesta demuestra un alto grado de inteligencia emocional y una profunda comprensión de su propia valía. Las redes sociales, como hemos dicho, han sido un campo de batalla. Vemos a fans defendiendo apasionadamente a Demet, citando su trayectoria y su carácter. Otros, quizás influenciados por la figura de Can Yaman o por la naturaleza seductora del chisme, se inclinan a creer en la versión que él insinúa. Y luego están aquellos que, como nosotros, observamos con una mezcla de fascinación y análisis crítico, buscando entender las motivaciones de cada uno y el mensaje que nos transmiten. Las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Can Yaman son variadas y complejas. Podría ser una forma de limpiar su imagen después de una ruptura, quizás para presentarse como alguien que prioriza su carrera y sus metas profesionales. También podría ser una manera de evitar la presión mediática que a menudo rodea a las rupturas de parejas famosas, o incluso una forma de redirigir la atención de las razones reales de la separación, cualesquiera que sean. A veces las declaraciones públicas de las celebridades son cuidadosamente orquestadas para servir a un propósito específico, y es difícil discernir la verdad detrás de las palabras. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto de la respuesta de Demet Özdemir. Ha establecido un precedente importante, defender la propia verdad con elegancia, pero con firmeza. Ha demostrado que no es necesario ser agresivo o vengativo para defenderse. La autenticidad y la integridad son armas poderosas. Su reacción envía un mensaje claro: su vida privada es sagrada, y sus sentimientos y experiencias tienen un valor innegable que nadie puede minimizar. En este análisis hemos desgranado la situación, hemos explorado las posibles implicaciones de las declaraciones de Can Yaman y hemos aplaudido la respuesta de Demet Özdemir. La verdad absoluta, como siempre, solo la conocen ellos dos. Pero la forma en que Demet ha gestionado esta situación es un verdadero caso de estudio en cómo mantener la compostura, defender la propia dignidad y reafirmar la importancia de la autenticidad en un mundo a menudo obsesionado con la imagen y la superficialidad. Nos enseña que ante las insinuaciones y las especulaciones, la mejor defensa es una sólida autovaloración y la firme convicción en la veracidad de nuestras propias experiencias. Demet Özdemir no necesita la validación de nadie para saber lo que vivió, ni para defenderlo.
Su respuesta es un recordatorio de que, en medio del torbellino mediático, el respeto por uno mismo es la brújula que nos guía. Así que, en resumen, tenemos a Can Yaman lanzando una duda sobre la autenticidad de su romance con Demet Özdemir, sugiriendo que podría haber sido una estrategia publicitaria. Y tenemos a Demet Özdemir, respondiendo de manera contundente y digna, defendiendo la veracidad de sus sentimientos y reafirmando que su vida privada y sus relaciones son suyas y no herramientas de marketing. La verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Pero la forma en que Demet ha gestionado esta situación es digna de aplauso. Nos ha recordado que la integridad personal y la autenticidad son valores invaluables, y que nadie tiene derecho a cuestionar o a manchar nuestras experiencias vitales, especialmente cuando se trata de nuestros sentimientos. Y a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué les pareció la explosiva respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que las declaraciones de Can Yaman fueron inapropiadas? ¿Han vivido alguna situación similar donde alguien ha cuestionado la autenticidad de sus relaciones? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios de abajo. De verdad que me interesa muchísimo saber qué piensan. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante el análisis, no olviden darle un buen **, me gusta ** para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus grupos, con quien crean que pueda interesarle este tema, y por supuesto, si todavía no lo han hecho, **, suscríbanse al canal ** y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y revelador. Hasta la próxima.